Entonces vamos a continuar. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado lo que era la inflamación y los componentes de la inflamación, que hay un componente vascular, hay proteínas, hay células, y que ese componente y la amplificación de esas estructuras que permite que pasen muchas sustancias nos va a permitir que se resuelva el proceso, entre comillas. Pero si el evento continúa, si no somos capaces de retirar ese agente causal, espérenme un momentico, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Santi? Hola, mi cielo, buenos días. ¿Aló? Vale, como el día está oscuro, entonces por eso es que la señal está mala. ¿Sí? Computadora ahí abajo. Cuando el proceso continúa, entonces nosotros vamos a hacer lo que hablábamos, que vamos a continuar con otro proceso que es la inflamación crónica. Recuerden que la inflamación crónica disminuye, pero no es que haya ausencia completa de las células, sino que disminuye la presencia de polimorfonucleares y aumenta la presencia de mononucleares, principalmente linfocitos y células plasmáticas. Entonces, ¿quién es lo que nos van a producir la inflamación crónica? Entonces, la inflamación crónica nos la va a producir las infecciones persistentes, las enfermedades autoinmunitarias, la activación excesiva e inadecuada de la respuesta inflamatoria que aparece también en las reacciones de hipersensibilidad, la exposición prolongada a agentes tóxicos. Esta exposición prolongada a agentes tóxicos es por lo menos lo que ocurre con el cigarrillo. El cigarrillo inicialmente te desencadena a ti en la vía respiratoria una respuesta inflamatoria aguda, pero como la persona consume cigarrillo pues todos los días, varias veces al día, etcétera, vamos a progresar a una inflamación crónica, donde esa inflamación crónica tiene varias manifestaciones de la enfermedad, que era lo que yo les comentaba la vez pasada. Yo puedo hacer una bronquitis, puedo hacer un enfisema, puedo hacer una neumonía intersticial, del grupo de las neumonías intersticiales, que son más o menos casi como 20 neumonías diferentes. Y lo otro que son lesiones malignas asociadas a la exposición, a la inflamación crónica y a la exposición de las sustancias tóxicas. Siguiente, Mariana, por favor. Mariana, ¿se le puede dar siguiente? Ah, ya. Bueno, entonces, ¿por qué se caracteriza? Entonces, hay infiltración de células mononucleares, acuérdense, linfocitos, células plasmáticas. Los linfocitos son todos, tanto B como T. Pueden haber NK también por ahí adyacente. Va a haber destrucción del tejido y va a haber fibrosis y angiogénesis. En la clase anterior yo les comentaba que la idea de la inflamación es que uno haga el proceso inflamatorio y el tejido se recupere, o sea, que yo hiciera regeneración. Pero cuando el proceso inflamatorio es crónico, cuando el proceso inflamatorio es persistente, generalmente el daño de las estructuras adyacentes va a ser mucho mayor. Entonces uno puede perder anexos, por lo menos si es piel, anexos cutáneos, y es por lo menos glándulas salivales, tú puedes perder acinos, y esto hace que la morfología del órgano se pierda.
y ya empieza, en lugar de ser un proceso de regeneración, un proceso de reparación, donde esa morfología del órgano se pierde hasta llegar a un momento en que se puede perder tanto, por lo menos lo que ocurre en la cirrosis, que se pierde tanto que ya el funcionamiento del órgano no es muy bueno como tal. Siguiente diapositiva. Antes de esa diapositiva, espérenme a ver si yo logro con la cámara explicarles una cosa aquí en dibujito. Es que la cámara no tiene buena resolución. No la limpiamos. Esa conejita. ¿Ustedes recuerdan cómo era que estudiábamos cómo estudiábamos la parte del hígado? Cuando ustedes les explicaron histología, ¿cómo es que se estudia el hígado? ¿O qué estructura? ¿O cómo uno mira el hígado para uno poderlo estudiar? ¿Sí lo recuerdan? Que tiene una figura geométrica. Un polígono hexagonal. ¿Bien? No te escuché, qué pena. Un polígono hexagonal. Con un polígono hexagonal, muy bien. Entonces, no, es que no sé si es bueno. Vamos a ver si, porque es que la resolución de la cámara de mi computador no es muy buena. Vamos a ver. Recuerden que la parte central, espérate, yo lo hago acá. Lo hago con un marcador más. Vena central y vena portal. Ajá. Entonces, en la parte central yo tengo la vena central, ¿cierto? Y en la periferia, o sea, las esquinas del hexágono, tengo la triada portal, que es, ¿por qué se llama triada portal? Tiene el conducto biliar, tiene la arteria hepática, y me falta uno. Bueno, la resolución de esta cámara es por sentarse uno a llorar. Espérame, me conecto con el celular. Que tiene una cámara más bonita. Pero me salgo de aquí, no se vayan a salir ustedes y me conecto yo con el celular. Nutrición, ¿cómo es el flujo sanguíneo? ¿De la triada a la vena o de la vena a la triada? De la triada a la vena. De la triada a la vena. O sea, sería unidireccional. Uy, estos marcadores que yo tengo aquí sí es para sentarse uno a llorar. Ninguno sirve. De la triada a la vena. Creo que este sí me va a servir. Sí. Entonces, normalmente los hepatocitos que tienen mayor nutrición son aquellos que están alrededor de la triada central, o sea, de la triada, qué pena, y los que tienen menor nutrición son aquellos que están en la vena central, ¿cierto? Espérame, yo me adelanto aquí, le digo a Mariana que me muestre. Mariana, hágame un favor, muéstrame la figura, la diapositiva número 69, por favor. Esa. Bueno, resulta que ustedes tienen en esa diapositiva, ahí ustedes ven en la primera gráfica lo del hexágono. Entonces ven la vena central, ¿cierto? Y ven la triada portal. Normalmente el flujo va de triada hacia la vena central y los hepatocitos que están al lado de la triada es la que recibe mayor, o sea, todos los nutrientes con mayor facilidad, que ustedes lo ven ahí más grande en el dibujito que está a mano derecha de ustedes. Ahí está más grande donde le señala la triada portal. ¿Qué ocurre? Resulta que el paciente puede ser exposición al alcohol porque el alcohol produce daño hepático, puede ser una hepatitis que a veces ni siquiera se diagnostica y uno después se entera que tuvo hepatitis como la hepatitis A, que es una hepatitis que generalmente se confunde con gastroenteritis. Ese tipo de procesos me van a desencadenar una respuesta inflamatoria.
como por lo menos en el virus de la hepatitis A es una respuesta inflamatoria transitoria, no va a durar mucho tiempo, pero como se va a generar, o sea, yo tengo un virus que ingresa, generalmente estos virus entran en contacto con los hepatocitos que están más cercanos a la tríada portal, porque al salir la sangre de una vez ellos contaminan esos hepatocitos alrededor de la tríada portal. Desencadenan una respuesta inflamatoria. A pesar de ser transitoria, ¿cuál es la primera respuesta inflamatoria? A pesar de ser virus, ¿cuál es la primera que yo genero? Aguda. Entonces voy a tener neutrófilos y recuerden que cuando llegan los neutrófilos y empieza a hacer todo el proceso, ellos se van a degranular y ellos, pues cuando se degranulan no saben si está contaminado o no está contaminado. Pero hay otra cosa muy importante, esa inflamación aguda dura muy poquito, porque recuerden que en las infecciones virales lo que va a predominar son los linfocitos, a pesar de que no es una respuesta crónica. Y más porque recuerden que los virus son intracelulares y el responsable, el único que es capaz de producir la destrucción de estos son los linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Entonces, empezamos con una inflamación aguda, pero después ellos se dan cuenta de que necesitan ayuda en los linfocitos CD8 y van a llegar, a pesar del inicio de que no me vaya a durar tanto los polimorfonucleares. Llegan estos linfocitos, llegan los neutrófilos, como el paciente, pues, como hay destrucción de los hepatocitos, ¿ustedes qué creen que se elevan? ¿O cómo saben ustedes que hay daño hepático? ¿Qué empieza a aparecer? Transaminasas. Y hay otra cosa más importante que uno lo ve a simple vista y dice, uy, le está pasando algo. Una ictericia, pero pues hay diferentes tipos de ictericia, ¿no, doctora? ¿Una qué? Por ahí me lo dijeron, ¿no? Una ictericia, muy bien. Entonces, eso es una de las cosas a veces, porque es que las transaminasas, pues uno no las detecta, pero a veces el paciente te consulta y tú lo ves algo amarillo. Entonces tú dices, algo está pasando con el hígado. A pesar de ser un proceso inflamatorio transitorio, pues es que la inflamación me está alterando el funcionamiento normal del hepatocito y el hepatocito no me puede hacer su función de recibir la bilirrubina y hacer todo el proceso. Si el hepatocito es el que está dañado, ¿cuál bilirrubina se me aumenta? ¿La directa o la indirecta? La conjugada. ¿Seguro? ¿Dónde se conjuga? No, porque no alcanza a hacer el proceso. La conjugada entonces sería la no conjugada, o sea, la que nosotros llamamos como indirecta, que todavía no se ha hecho la conjugación completa, o sea, la que se forma en el torrente sanguíneo cuando llega al hígado no lo puede hacer. Entonces, si ustedes le piden una prueba de bilirrubinas, van a encontrar las bilirrubinas no conjugadas elevadas y las conjugadas, pues, entre comillas, normales o disminuidas. Bueno, como es un proceso que es pues transitorio, vino el proceso, las células inflamatorias alcanzaron a destruir todo lo que tenían que destruir, el paciente pues tuvo una recuperación muy buena, el daño en la matriz no es tan severo, entonces el hepatocito empieza a hacer un proceso que nosotros, cuando ustedes leen el texto, hablan de que es un proceso adaptativo. Primero lo que hace el hepatocito es que se vuelve más gordito. ¿Y qué quiere decir cuando yo me vuelvo más gordo? ¿Hago hiperplasia o hipertrofia? Hipertrofia. Entonces el hepatocito se tiende a ser más gordito porque empieza a compensar la función del otro que se dañó, del compañero de al lado que se dañó. Cuando son procesos patológicos, la hiperplasia es muy raro, o sea, uno no ve que las células ovales se me activen y empiece la división celular, no, generalmente el hepatocito es que se vuelve más gordito. Cuando uno logra ver algo de regeneración por hiperplasia, es generalmente en patologías, entre comillas, benignas. ¿Cuáles son las patologías benignas? No hay ninguna patología benigna, pero ¿cuál es lo que más o menos es más benigno? La parte cuando hay un trasplante hepático. O sea, que no hay algo directo, una enfermedad patológica en el hígado que estoy quitando, o sea, la persona que donó el hígado, que no tiene nada patológico y ahí sí hace una cosa compensatoria de hiperplasia. Eso es lo que ocurre en la gráfica que ustedes ven donde dice injuria celular, ahí en la primera mano izquierda. Entonces, como no se me dañó la matriz extracelular, se me altera el hepatocito y la respuesta no fue tan severa,
pero mi matriz y el croquis sigue igualito, pues el hepatocito puede volverse gordito, llevando una secuencia, y cuando ustedes vienen y biopsian el hígado 6 meses después o un año después, si ustedes entre los antecedentes no me dicen que tuvo una hepatitis A, pues yo nunca voy a determinar que lo tuvo, porque el hígado lo voy a ver de la misma manera como un hígado normal. Pero si ustedes pasan a la gráfica B, a la gráfica de al lado izquierdo, donde dice injuria celular y matriz, aquí la respuesta inflamatoria no solamente me va a afectar la célula, sino la matriz extracelular. ¿Cuándo ocurre esto? Por lo menos los pacientes que tienen hepatitis A con hepatitis C, que es más severa. Pacientes con hepatitis B, con hepatitis C, los pacientes que son alcohólicos crónicos, los pacientes que tienen una hepatitis autoinmunitaria, que algún medicamento les puso toxicidad, la respuesta inflamatoria va a durar mucho más, y como dura mucho más, ¿qué me va a dañar? Pues me daña la célula hepática, pero también me daña la matriz extracelular. El problema de dañar la matriz extracelular es que le quita el croquis a la célula hepática, y la célula hepática ya no sabe que tiene que ponerse en fila india, sino que se ubica de forma desordenada. Si ven la gráfica del lado derecho, que están los hepatocitos todos desordenados. Y el otro problema grande es que donde me quede un espacio de un hepatocito, él ya no se va a volver gordito, sino que va a ser reemplazado por tejido conectivo. Entonces el tejido se va a volver mucho más desordenado. ¿Qué pasa si ese espacio, o sea, lo que ustedes conocen como los sinusoides, recuerden que el sinusoide es ese color azuladito que está entre célula hepática y célula hepática, lo llenamos de tejido conectivo? ¿Qué va a pasar? ¿Pasa fácilmente los nutrientes o no pasan fácilmente los nutrientes? Se dificulta el paso de nutrientes. Se dificulta. ¿Pasa fácilmente lo que él tiene que metabolizar? No. Entonces, ya empiezan a tener sintomatología. Lo que yo les contaba en una ocasión, el hígado es o sea, uno debe ser muy agradecido con el hígado, porque el hígado no empieza a tener problemas, sino hasta que empieza a fallar o sea, hasta que le queda el 10% del hígado. O sea, tengo que destruir el 90% del parénquima hepático para que empiece yo a tener sintomatología severa del hígado. Entonces, todo ese proceso que dificulta para el paso del tránsito de los nutrientes y de los metabolitos que yo necesito que él ayude a eliminar, van a hacer que la célula, recuerda que yo les decía que la célula que se pierde, el hepatocito se vuelve gordito, pero como no tiene nutrientes, ¿qué proceso de adaptación va a hacer? Atrofia. Entonces el hepatocito se atrofia, y como no sigue llegando nutrientes ni nada, entonces ¿qué proceso va a hacer después de la atrofia? Apoptosis. Y se me muere el hepatocito, y ese donde quedaba ese espacio del hepatocito va a ser reemplazado ¿por qué? ¿Tejido conectivo? Por tejido conectivo. Entonces la cicatriz me va a seguir aumentando, si es que se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, por eso es que en patología, cuando ustedes me hablan de cirrosis, el patólogo les diagnostica a ustedes y les dice, ¿tiene cirrosis macronodular o tiene cirrosis micronodular? ¿Cuándo es una cirrosis macronodular? Cuando los septos fibrosos se hacen entre triada y triada, o sea que me hace un hexágono grande. Y cuando nosotros hablamos de cirrosis micronodular, es que los septos se hacen de triada vena, o sea que en lugar de un hexágono me va a hacer como un triángulo, más o menos. Eso es lo micronodular. Y hay patologías, o sea, cuando ustedes ven, nosotros tenemos libros por áreas, que por eso les digo, la Robins no es nada. La Robins realmente no es nada, por lo menos, mire, les presento, este libro es muy bueno, esto es solamente en el sistema nervioso central, son 2 tomos. Solamente vale como 4 millones de pesos el tomo. Este libro es divino. Y por lo menos mire ¿qué es lo que dice? ¿Sí lo logran ver? Sí, profe. ¿Patología de qué? Del hígado. Y un bello y adorable libro gordito de petete. Entonces nosotros tenemos libros o sea,
La ROIS es como el resumen para nosotros de todos los libros, porque nosotros tenemos libros por sistemas, y de acuerdo a la cirrosis que yo, o sea, de acuerdo si es macro o micronodular, hay ciertas patologías que se caracterizan por eso, por lo menos. La aspirina, el acetaminofén, me dan una necrosis y me da una fibrosis macronodular. Las enfermedades autoinmunitarias me la dan micronodular. Entonces, de acuerdo a lo que yo vea en el microscopio, yo les puedo determinar, a veces y en ocasiones les puedo determinar qué tipo de patología más o menos puede ser, o los puedo orientar. La idea es que nos llegue con información, porque a veces mandan las biopsias hepáticas y ni siquiera le han pedido los antígenos para determinar si tiene infección por hepatitis o no tiene infección por hepatitis. Entonces, ¿entendido ese lado? Entonces, esa respuesta inflamatoria va a depender es qué tanto dure el agente causal para yo poder dañar la matriz extracelular y ser cambiado por fibrosis, que es una de las complicaciones que uno tiende, y generalmente que puede ser cambiado por la parte de la parte de reparación del tejido. Mariana, nos regresamos otra vez a la que estábamos. Si quieres, regrésate a la 56. Entonces, nosotros tenemos que la inflamación crónica, otra vez, recuerden que interviene el sistema fagocítico mononuclear. Cuando uno ve sistema fagocítico mononuclear, generalmente a uno le dicen que el vaso es el que más lo tiene, pero no solamente vaso, lo tenemos en todos los órganos, principalmente pulmón, hígado, riñón también tiene algo del sistema fagocítico mononuclear. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque hay pacientes que uno tiene que hacerles esplenectomía, ya sea porque tienen un trauma y el vaso está sangrando mucho, o ya sea porque tenga alguna enfermedad como leucemia o como de las anemias hemolíticas que toca retirarles el vaso. Estos pacientes pierden el vaso y no quieren decir que no estén haciendo todo el proceso. Recuerden que el sistema fagocítico mononuclear tiene dos funciones. Uno, destruir las células sanguíneas que ya están viejitas, y dos, ser una parte del proceso en la presentación de antígenos para poder activar la respuesta inflamatoria. Lo que sí se recomienda es que si por lo menos yo tengo que programar a una paciente que tiene una anemia falciforme de sacarle el vaso, tengo que tratar de darle algunas vacunas, sobre todo por lo menos la del meningococo, se trata de aplicar antes de retirar el vaso, porque uno de los sistemas que más forma anticuerpos es el sistema fagocítico mononuclear. Entonces, si uno le retira el vaso, a pesar de que haya en otros órganos, pues no hay mayor cantidad, entonces no me hace buena proporción de anticuerpos. Recuerde que el macrófago, lo habíamos hablado en la clase anterior, era la única célula que puede viajar y pasear por todos los tejidos. Esta respuesta inflamatoria aparece más o menos después de las 48 horas, y el macrófago generalmente es el amplificador de esta respuesta inflamatoria. La siguiente diapositiva, Mariana. Entonces, ¿qué pasa? Esto, si ustedes se dan cuenta, es un pulmón. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. ¿Se acuerdan que el pulmón tiene forma de panal de abejas? Esos septos son bastante delgaditos. En la clase y en la gráfica anterior veíamos que se veían unas células con mucho más núcleos, o sea que son polimorfonucleares, y a pesar de que los septum tienen los punticos rojos, que ustedes saben que son vasos sanguíneos congestionados, pues no se ve tan congestionado como en la gráfica anterior, que vimos que se veían algunos neutrófilos todavía pasando la luz del vaso sanguíneo. Aquí que llama la atención, que ustedes ven muchos puntos en la luz de los alveolos. Esos puntos son más azules, entonces como son más azules, la respuesta es inflamatoria crónica. Y si ven en la gráfica de arriba, este es un parénquima pulmonar y mire que al lado están haciendo un agregado linfoide. Esto es una actividad de la respuesta. Recuerden que nosotros tenemos tejido linfoide asociado a mucosas, y si yo lo activo, pues se me va a empezar a formar el agregado linfoide con el centro, con todo germinativo, que es indicativo de que estoy empezando
a madurar los linfocitos B para formar inmunoglobulinas más específicas para que amplifiquen esa respuesta inflamatoria. Siguiente diapositiva, Mariana. Entonces recuerden, todas las células inflamatorias se producen en la médula ósea. El ejemplo, por lo menos acá ustedes que tienen, tenemos una célula madre que se llama célula Sten, el monoblasto, que es la parte inmadura. Recuerden que monoblasto es inmadurez, luego viene el monocito, él madura y pasa a monocito en sangre, luego pasa a macrófago. Y de acuerdo al tejido donde esté tiene su nombre. Recuerden que el sistema nervioso central se llama microglia, en el hígado se llaman células de Guffer, en el pulmón macrófagos alveolares y en el hueso se va a llamar osteoclasto. Y de acuerdo a donde yo me ubique, pues va a tener una función casi específica. Por lo menos si es en el hueso, él tiene la función de reabsorber, más no de tomar, sino de sacar el calcio cuando uno necesita niveles de calcio. Entonces, de acuerdo a eso, a la función que tiene, pues se me van a activar. Y la idea es que ellas son presentadoras iniciales de la respuesta inflamatoria. La siguiente diapositiva, Mariana. Entonces, recuerden que nosotros normalmente tenemos el vaso sanguíneo activado para que las células inflamatorias migren. Es mucho más notoria la contracción endotelial en la respuesta inflamatoria aguda, por eso es que llegan mucho más células. Pero sin embargo, como no se ha quitado el agente causal, el macrófago sigue activándome la célula endotelial que permita la transmigración. Si se dan cuenta, mira que está el monocito en la circulación, luego se adhiere, luego hace la migración, llega al tejido y se me va a convertir en macrófago. Si ustedes se dan cuenta, tienen varias cosas. Entonces, si él libera citoquinas y factor de necrosis gamma, me va a activar la respuesta del linfocito T. Entonces, ¿qué dice en la parte de abajo? Entonces, en la parte de abajo dice que me va a empezar a producir especies reactivas de oxígeno, proteasas, citoquinas, quimiosinas, factores de la coagulación y muchas sustancias que yo necesito para la parte metabólica de las células que están ahí interviniendo en la respuesta inflamatoria. Pero si se libera interleuquina 4 y otras citoquinas, entonces ellos ¿qué van a empezar a hacer? El proceso de reparación. Entonces, el proceso de reparación tiene que ver con unos factores de crecimiento, con unas citoquinas fibrogénicas, con unos factores de angiogénesis y remodelación. Recuerden que esos factores de angiogénesis me van a formar un tejido que se llama tejido de granulación, que sin ese tejido de granulación yo no puedo desencadenar la respuesta inflamatoria, sobre todo la reparación del tejido. Porque ese tejido de granulación tiene bastantes vasos sanguíneos que permiten que las proteínas pasen al tejido para que el macrófago, para que el fibroblasto pueda producir colágeno, coger nutrientes del estroma y seguir produciendo colágeno. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si la inflamación crónica no fue capaz de quitar el agente causal? Entonces, si no es capaz de quitarlo, vamos a pasar a un proceso inflamatorio que se llama inflamación granulomatosa. Entonces, ese proceso granulomatoso puede ser por condiciones infecciosas o por condiciones no infecciosas. La idea es que esto se da porque el macrófago no es capaz, ni los neutrófilos, ni los linfocitos, ni los CD8, ni los NK, son capaces de quitar el agente causal. Entonces, lo que hace la respuesta inflamatoria dice, bueno, si no somos capaces de quitarlo, no somos capaces de destruirlo, tenemos que rodearlo. Y la forma de rodearlo es formando un granuloma que donde los histocitos, o sea, donde los macrófagos se me van a volver unas células como unos soldados más grandes, más gorditos, o sea, más musculosos para hacer el collarete, va a estar acompañado en ocasiones de células inflamatorias y de unas células especiales que se llaman células gigantes multinucleadas. Siguiente diapositiva, Mariana. Entonces, acá ustedes ven el granuloma. Entonces, en la parte central es necrosis. Y en la parte periférica, esas células que ustedes ven grandes, con muchos núcleos en la parte céntrica, esas son las células gigantes multinucleadas.
Hay diferentes formas de células gigantes multinucleadas. Hay una que tiene una estrella, o sea, uno ve los núcleos y en toda la mitad le sale una estrellita. Eso se llama un cuerpo satelital. Eso nosotros la vemos en una enfermedad que se llama sarcoidosis. Y cuando se ve esa estrella, yo ya sé que no estoy ante tuberculosis, sino que estoy ante muy sospechoso de sarcoidosis. Hay otros donde los núcleos son desordenados, no lo ven así en la periferia. Estas células que ustedes ven en la periferia se llaman células gigantes de Langerhans. Estas células gigantes de Langerhans son característicos de la tuberculosis. Entonces, cuando uno la ve, uno ya sospecha en tuberculosis. Cuando los núcleos son desordenados, se llaman las células de Tutton. Y esos núcleos desordenados, a veces uno ve cuerpos extraños dentro de la célula gigante y es característico de la inflamación granulomatosa de cuerpo extraño. Entonces, a veces esa morfología, eso no se los voy a preguntar, pero sí deben saber que es una célula gigante y a veces esa morfología le ayuda a uno a orientar el diagnóstico. ¿Por qué orientarlo? Porque es que a veces le llegan a uno y le ponen por lo menos al paciente neumonía o le ponen tumor maligno de pulmón y cuando uno viene a mirar ese tumor maligno de pulmón son múltiples granulomas muy sospechosos de tuberculosis y cuando uno viene a mirar es que el paciente tiene una tuberculosis y no un tumor. Porque a veces se confunde, porque es que la sintomatología es igual. Si yo tengo tuberculosis voy a tener pérdida de peso, si tengo un tumor tengo pérdida de peso. Si ese granuloma se hace cerquita a un vaso sanguíneo, el paciente cuando tose va a toser con sangre, que se llama hemoptisis. Si tiene un tumor también puede toser con sangre. Si le hacen una radiografía van a encontrar un efecto de masa. Entonces, por eso es que la tuberculosis se le llama la enfermedad simuladora, o sea, puede simular muchas enfermedades, muchas situaciones que a veces solamente con la parte de un buen screening pueden determinarlo. Ojo, y esto lo repito casi toda la clase para que no se les olvide. El diagnóstico de tuberculosis nunca se hace con radiografía, ¿oyeron? Ni tampoco con que el patólogo le diga que tiene una inflamación crónica granulomatosa. La única forma de hacer diagnóstico de tuberculosis es aislando el microorganismo. Ya sea porque yo le digo que tiene una inflamación crónica granulomatosa y le hago ZN y veo los bacilos en la coloración de ZN, o ya sea porque mandaron la muestra ustedes al laboratorio clínico y 3 meses después les dicen que efectivamente creció el micobacterio. El micobacterio es el agente más difícil para crecer, demora casi 3 meses. Entonces, imagínese usted teniendo un tosedor botando bacilos, o sea, va a contaminar mucha gente. Entonces, a veces lo que se prefiere es que el patólogo le diga efectivamente, sin embargo, mandan el tejido al laboratorio porque después con ese tejido pueden determinar que sepa resistente o no resistente y si van a funcionar al tratamiento que le están dando. Siguiente diapositiva, Mariana. Entonces, ¿cuáles son los efectos sistémicos de la inflamación? Nosotros tenemos unos efectos sistémicos y eso se debe a la liberación de unas sustancias en la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos fiebre, que recuerden que es la elevación de 1 a 4 grados de la temperatura base, y esto se debe a la liberación de interleuquina y factor de necrosis tumoral. Tenemos unas proteínas de la fase aguda que se liberan. Ojo, el PCR no quiere decir PCR molecular, sino es la proteína C reactiva. Está el fibrinógeno, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. ¿Ustedes qué creen que es el más específico para yo decir estoy en una respuesta inflamatoria aguda de esos 3 que se puso ahí, del PC4? ¿Cuál es más específico? Para decirle a usted verdaderamente estoy en una respuesta inflamatoria aguda. Interleuquina 1. Y el factor, exactamente, y el factor de necrosis tumoral. Esos son los 2 más específicos. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacen en los laboratorios. O sea, en condiciones normales no se hace. La que se hace es la proteína C reactiva. Hay un problema con la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es sensible más no específica. ¿Qué quiere decir sensible y no específico?
¿Qué quiere decir? Puede marcar la presencia, pero no necesariamente sea causa de inflamación aguda. Exactamente. Entonces, si resulta que tú haces ejercicio, hoy en la mañana, ¿quién se levantó a hacer ejercicio? ¿Ninguno? Por su silencio, creo que no. Yo sí me levanté a las 5:10 de la mañana, bueno, llegué al gimnasio a las 5:10 de la mañana hasta las 7:10 porque tenía que dejar el carro en el taller. Ya hice 2 horas. Si ustedes me hacen la proteína C reactiva, ¿cómo voy a tener yo la proteína C reactiva? ¿Elevada o baja? Elevada por Elevada. Porque la actividad física genera, normalmente, no quiere decir que sea malo, para el crecimiento muscular hay algo de ruptura de las fibras musculares y me genera una respuesta inflamatoria. Entonces yo voy a tener una proteína C reactiva elevada. ¿Quiere decir que estoy enferma y que tengo una inflamación aguda o crónica por tenerla elevada? No. Exactamente. Entonces, ¿cómo hago yo para tener en cuenta estos parámetros? Si ustedes hacen una proteína C reactiva y la tienen elevada y se pasan al otro cuadrito que dice leucocitosis y neutrofilia y le hacen un cuadro hemático al niño y le encuentran leucocitosis con neutrofilia o con aumento de los linfocitos, ustedes ya saben que esa proteína C reactiva está asociada a un proceso inflamatorio. ¿Entendido? Es por lo menos como la PSA. Recuerden que la PSA es el antígeno prostático. El antígeno prostático puede estar elevado en condiciones de adaptación como en condiciones tumorales. O sea que puede estar elevado en hiperplasia o puede estar con hipertrofia o puede estar elevado en cáncer. Si el paciente tuvo relaciones sexuales la noche anterior, si el paciente por lo menos no es de aquí, sino que le toca viajar 4 horas y dura 4 horitas sentada con el estrés del viaje, la aguantada orinar, etcétera, todo eso. Si el paciente no se hidrata bien, va a tener una PSA elevada y no quiere decir que sea cáncer. Por eso dan unas indicaciones cuando se hace el examen. Si el paciente, por lo menos, si yo lo pongo a trotar, hoy está haciendo mucho calor y el paciente está deshidratado, va a tener una proteína C reactiva elevada, pero no quiere decir que esté ante una respuesta inflamatoria. Hidrátenlo y háganle la proteína C reactiva y verá que se les va a bajar. Entonces yo nunca la tomo sola. Ustedes tienen que tomar esa proteína C reactiva con el cuadro hemático y la sintomatología. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta y suele pasar. Uno se va con me ha pasado con Santiago, ustedes se van al servicio de urgencia con los niños o ven a sus hermanitos o los primos, etcétera. Y cuando usted llega y dice, no, el niño viene enfermo, y cuando es que usted lo ve saltando, entonces el médico, pero enfermo, mire que está saltando, está brincando, está todo. Pero en el momento en que le da la fiebre, si ustedes le mandan a hacer el cuadro hemático a veces puede ser normal con una PCR elevada. A veces lo que definen los pediatras es que más o menos 6 horas después hacerle un nuevo control. ¿Por qué? Porque en el nuevo control empiezan a elevarse las células del cuadro hemático y también a veces empiezan a elevarse un poquito más la temperatura, entonces pueden darle más o menos un diagnóstico al paciente. Entonces, esto es como para que tengan en cuenta que en medicina, por eso yo les decía en el anterior, la radiografía es sensible, más no específico de tuberculosis, ojo. El que le ayuda a usted a hacer el diagnóstico es ya sea patología aislando el microorganismo, pero nosotros solamente decimos presencia de Mycobacterium, pero se requiere obligatoriamente de bacteriología, para que bacteriología te diga a ti si la cepa es resistente o no es resistente y el resto de cosas que uno necesita para darle tratamiento. Siguiente diapositiva, Mariana. Bueno, ya pasando y ya haciendo la progresión, entonces vamos a hablar de lo que ocurre cuando la célula se expone a un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico. Entonces nosotros hacemos 2 cosas para poder recuperar otra vez el tejido y que el tejido vuelva otra vez a funcionar normal. Nosotros hacemos la regeneración, que es la recuperación completa del tejido, o podemos hacer la reparación, que la reparación es cuando uno recupera algunas estructuras originales del tejido,
pero hay una alteración estructural. Generalmente en todos los tejidos nosotros hacemos estos dos procesos, o sea, en la parte epitelial se hace la regeneración y en la parte estromal se hace la reparación. Pero el grado de reparación, o sea, el grado de depósito de tejido conectivo en ese tejido va a ser directamente proporcional a cuánto me expuse yo y a qué daño hice. O sea, qué tanto se me dañó la matriz extracelular por la respuesta inflamatoria que estoy dando. Siguiente diapositiva, María. Entonces, por eso es que generalmente el proceso va a empezar cuando la inflamación crónica se desaparece, pero si la inflamación crónica persiste, yo ya voy a hacer algo patológico, que es cuando nosotros hablamos de fibrosis o cuando se habla de cicatriz hipertrófica. Y esto es para que lo tengan en cuenta. Hacer la regeneración o hacer la reparación va a depender de la integridad de mi membrana de la matriz extracelular. Recuerden que esa matriz extracelular es la que me mantiene la angiogénesis, la polaridad celular, el soporte de migración celular, el paso de sustancias, etc. Siguiente diapositiva. Entonces, la regeneración. Entonces, en la regeneración hay proliferación de las células y de los tejidos para ser reemplazados por las estructuras perdidas. Esta regeneración ocurre en los tejidos de elevada mitosis y donde hay células madre. Por lo menos un ejemplo muy común es por lo menos lo que ocurre en algunas enfermedades que me producen hemólisis. Ejemplo, resulta que la niña me hizo un cuadro gripal, ¿no? Y 2 semanas después de ese cuadro gripal, se empezaron a reconocer de manera anómala las plaquetas. Entonces las plaquetas se le empezó a pegar una cosita en la superficie y empezaron a destruirse en el sistema retículo endotelial. Entonces la niña me está haciendo una trombocitopenia. Llega a su servicio, a la consulta. ¿Cuál es la forma de compensación que ella hace para poder compensar esas plaquetas que se están perdiendo antes de tiempo? Si yo le tomo médula ósea, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué proceso de adaptación voy a encontrar en esa médula ósea? Hiperplasia. Hiperplasia de la línea megacariocítica. ¿Por qué? Porque es que le estoy destruyendo las plaquetas en menos tiempo. Ya no me duran 10 días, sino que me están durando 2 días. Resulta que ustedes le dan el tratamiento, la niña sale del tratamiento y cuando ya sale del tratamiento y deja de hacer la destrucción de las plaquetas, ¿qué pasa con ese proceso de adaptación de hiperplasia? ¿Continúa o se quita? Se quita, ¿no? Se quita. Se quita. Entonces, bueno, se quitó el proceso de adaptación y 6 meses después ustedes le mandan otra biopsia de médula ósea y voy a encontrar mi médula ósea normal. Si ustedes por ahí en la historia clínica, que en lo que le mandan al patólogo no le explican al patólogo que 6 meses antes ella tuvo un proceso de una trombocitopenia, el patólogo no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la médula volvió otra vez ¿a qué? A su estado inicial. Mientras tuve el proceso de adaptación, que es cuando uno ve que hay aumento de las células inmaduritas en la médula ósea, pero ya cuando yo lo quito, ya las células vuelven a estar en el número que deben estar y en el sistema retículo endotelial, pues ya no se van a destruir más plaquetas. Entonces es un ejemplo de esto, que nosotros a veces no nos damos cuenta, si no hay antecedentes, si no nos lo anotan, que la paciente tuvo previo un proceso porque el tejido vuelve otra vez a su estado inicial, que es muy difícil detectarlo. Pero cuando yo tengo la reparación, siguiente diapositiva, Mariane, cuando yo tengo la reparación, como en la reparación yo hago depósito de colágeno, entonces ahí yo sí puedo determinar que hubo un proceso previo antes. Entonces era como les explicaba la clase anterior, si yo tengo una erosión en el epitelio, no me doy cuenta posterior. Pero si el paciente tiene una úlcera que va hasta la submucosa, recuerden que todo ese tejido va a ser reemplazado por tejido conectivo.
se va a contraer porque parte de la reparación es la contracción de las fibras de colágeno y me va a dejar un área ya sea deprimida o un área elevada. Que cuando yo vuelvo a tomar la muestra, pues yo ya sé dónde quedó o ya es evidente que yo puedo darme cuenta que el paciente quedó con una cicatriz. Generalmente la reparación entonces ocurre cuando hay daño de la trama extracelular y siempre está asociado a una inflamación crónica, a la liberación de muchos factores de crecimiento, de algunas citoquinas que van a inducir a la cicatrización. Normalmente nosotros necesitamos dos cosas, o sea, el macrófago, recuerden, el macrófago detecta, inicia la respuesta inflamatoria, ¿no? Con el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Amplifica esa respuesta inflamatoria mandando más citoquinas. Se quita la respuesta inflamatoria, él dice ya deténganse, interleuquina 10, ya no sigamos con más inflamación y libera ciertas citoquinas interleuquinas para poder activar el fibroblasto. Fuera de eso, que él me activa el fibroblasto produce o pone las fibras de colágeno, pero el macrófago remodela eso, o sea, se come el exceso de colágeno que me pone el fibroblasto para que una cicatriz quede bonita y para que quede planita y no haya ningún problema. Aquí ya empezamos a jugar en esa postura del colágeno. Si el macrófago no lo fagocita y el fibroblasto me pone un poquito más, puedo hacer cicatriz hipertrófica. Y la otro patológico que son los queloides. Yo les contaba a ustedes lo de la modulación, que a veces lo que hacen es poner esteroides. Los esteroides, ¿desde dónde me bloquean la respuesta inflamatoria? La formación del ácido araquidónico. Entonces me lo bloquea desde arriba, o sea que yo lo que estoy bloqueando es esa respuesta inflamatoria crónica para que no haya tanto daño en la matriz extracelular. Eso lo hace a veces algunos cirujanos plásticos. El problema es que si tú pones mucho, recuerden que yo necesito de ese tejido conectivo para poder cerrar la herida. Si yo pongo mucho, pues voy a dañar el tejido de granulación y lo que va a hacer es apertura de la herida, nunca se va a cerrar. Entonces, los cirujanos ya saben que no pueden poner ni mucho ni tan poquito para poder modular la respuesta, sobre todo cuando tienen cicatrices hipertróficas. Con el queloide es mucho más complicado porque el problema no es del macrófago, sino más bien del fibroblasto. Siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva es el resumen de lo que hemos hablado. Entonces, nosotros tenemos, arriba hay una célula que está expuesta a una injuria y tenemos varias cosas con respecto a la regeneración. Entonces, nosotros podemos tener regeneración en los tejidos que tienen alto recambio, sobre todo en todos los tejidos epiteliales y en el tejido hematopoyético. Podemos hacer una compensación, pero recuerden que esta compensación debe estar asociado a que no, o sea, de que yo no tenga ninguna patología. O sea que generalmente son de los donantes, más no de los receptores, porque el que resecciona generalmente tiene una patología de base. Entonces, ¿qué pasa con la compensación? Que generalmente en la compensación, si a mí me quitan un riñón, pues me queda el otro riñón y ese riñón se vuelve gordita en las células para compensar la función del otro que me quitaron. Si es en hígado pasa lo mismo y en muchas ocasiones a veces ese estímulo de citoquinas interleuquinas logran activarme las células ovales en el hígado para empezar el proceso de división celular, pero es muy difícil. O sea, la activación de la célula madre es bastante complicada. O sea, esa sí está bien dormida. Y la reparación, que recuerden que hay daño de la matriz extracelular, entonces va a haber un exceso de depósito de colágeno y entonces voy a tener ese exceso de depósito de colágeno y me va a alterar la arquitectura, ya sea por fibrosis o ya sea por una cicatriz. Siguiente diapositiva. Entonces volvemos a hablar de la matriz extracelular que ya hablamos la primera clase. Entonces recuerden que la matriz extracelular soporta la migración celular, mantiene la polaridad de las células. En la matriz extracelular están sobre todo el tejido linfóide asociado a mucosas, fibroblastos y macrófagos, pero recuerden que ese mantenimiento de la matriz extracelular no solamente depende de ellos, sino de las otras células de sostén. Si hay células epiteliales, de las células epiteliales, de las células endoteliales, y es la que ayuda a la neovascularización. Siguiente diapositiva.
Si quiere pasa de una vez a las 70, Mariana, por favor. Bueno, entonces, ¿quién me da, para yo poder hacer este proceso de regeneración y reparación, debo tener un control en la proliferación celular? Entonces, ¿quién me da ese control de la proliferación celular? Recuerden que me lo dan la apoptosis, las células con diferenciación terminal. Y sobre todo esto de lo de las células con diferenciación terminal era lo que, recuerden que nosotros cuando somos adultos, qué pena, tenemos son células madre somáticas que ya tienen una diferenciación terminal, no tenemos células madre pluripotenciales. Estas células madre somáticas son más específicas, es decir, que si se dañó una célula endotelial, me va a aparecer una célula endotelial, no me va a aparecer otra célula diferente. Y hay tejidos que tienen una tasa de proliferación celular en general mucho más alta que otros tejidos. Recuerden que el más alto son los epitelios, pero del comportamiento de tejido mucho más alto, o sea, que compromete tanto el estroma como la parte glandular, está el endometrio y la tiroides. Recuerden que el endometrio tiene un recambio de 28 días, que es lo que demora el ciclo, y la tiroides son más o menos entre 10 a 15 días el recambio celular, pero es que ellas pierden estroma y pierden glándulas, entonces por eso es que se toma como células de recambio de proliferación mucho mayor. Siguiente diapositiva. Entonces hablamos que ese control celular lo hacía algo particular que era la apoptosis. Entonces normalmente nosotros ¿qué tenemos? Que el tamaño de la población celular se debe a la velocidad de proliferación celular, a la diferenciación y a la muerte celular. Entonces, si yo tengo menos células y esas células las necesito para algo, la apoptosis se tiende a frenar un poquito. ¿Por qué? Porque no puedo perder todas las células porque tienen una función específica. Y esas células, como son células madre somáticas, pues tienen una diferenciación mucho más específica y una función mucho más específica, que cuando dejan de funcionar normal ya se va a activar el proceso de apoptosis. Siguiente diapositiva. Entonces, esto era lo que hablábamos. Ustedes tienen una diferenciación, ¿cierto? Pero antes de hacer la diferenciación, nosotros tenemos una proliferación celular, donde esa proliferación celular va a depender de las células madre. Esa proliferación celular me va a dar un grupo poblacional de células que se tienen que madurar para hacer la diferenciación que necesito hacer, y que en ese proceso de maduración hay algunas que no son capaces de madurar y entrarían en apoptosis o muerte celular. Entonces, siempre ténganlo en cuenta, yo tengo que tener una población estable y que esa población estable, o sea, yo pierdo parte de esa población por varias condiciones. Una, que no maduren adecuadamente. Dos, que el estímulo de proliferación no sea tan adecuado. Entonces, si yo no hago ninguna de las dos, pues empieza a aparecer muerte celular y empieza a disminuir el tejido como tal. Siguiente diapositiva. Entonces, volvemos y repetimos. Entonces, esa proliferación y esa reparación depende de los tejidos que nosotros tengamos. Entonces tenemos tejidos lábiles, quiescentes y tejidos permanentes. Recuerda que los lábiles son aquellos que proliferan durante la vida. Los más comunes son los epitelios, las células hematopoyéticas. Los tejidos quiescentes son aquellos que la replicación tiene una replicación baja o prácticamente no hacen replicación celular, están en una fase G0. Y tenemos el páncreas, las células pancreáticas, hepáticas y endoteliales, las células renales también. Y el tejido permanente, que es aquello que abandona el ciclo celular, que están algunas neuronas y el músculo cardíaco. Por eso es que cuando se daña el músculo cardíaco, pues no hay más opción de reparación. La siguiente diapositiva. Entonces, una de las cosas importantes de todo el proceso es que en ellas, Mariana, ¿me colaboras con la siguiente, por favor? Una de las condiciones más importantes es que en todo el proceso intervienen las células madre. ¿Por qué se le dio tanto afín a las células madre? Pues uno, por la medicina regenerativa, y dos, porque las células madre
Si nosotros tuviéramos células madre, tuviéramos capacidad de autogenerar y generar estirpes, las lesiones por lo menos patológicas o por exposición de sustancias no serían tan severas. Prácticamente manejando esto encontraríamos lo que es la inmortalidad. El problema es que, como ustedes lo vieron, hay tejidos que son permanentes o quiescentes que ante el estímulo patológico no se activan, no son capaces de activarse y generalmente, pues por el proceso de división celular, pues nunca están tan establecidas como tal. ¿Qué pasó con lo de las células madre? Pues las células madre tuvo un boom muy grande a partir como del año 95. Ese comenzó muy pegadito a lo del ADN. ¿Cuál fue el problema grande? El problema grande, si quieres regálenme la siguiente diapositiva, es que para ustedes conseguir células madre que sean viables, necesitan interrumpir el embarazo. ¿En qué parte? Ahí lo tienen en la gráfica. ¿En qué parte está ahí? Cigoto. Señora Coraima, no le entendí. ¿En qué fase está ahí donde estoy interrumpiendo el embarazo? La formación del blastocisto. No. Pues sí, pero ahí después, cuando tú ves mucho, ¿cómo se llama? Se ve como un racimo. ¿Cómo se llama esa fase cuando yo lo veo como un racimo? Como un racimo de algo, de una fruta. Mórula. De mórula, muy bien. Entonces, el problema es que yo tengo que interrumpir el embarazo en mórula. No se interrumpe tanto en blastocito, porque recuerden que el blastocito al inicio solamente son como 2 o 3 células y todavía no se ha hecho, pues no han aparecido todas las células que yo necesito para poder sacar las estirpes. Cuando empezaron a dar esto, pues empezó el grito de la ética, porque decían que entonces se iban a producir abortos en edades tempranas, que la gente, esta tecnología iba a ser mayor para la gente y que la gente iba a embarazarse, iba a cobrar muy caro por que le sacaran el bebé en mórula. ¿Qué fue la ventaja que vieron? La ventaja que se vio es que cuando tú extraes esas células madre, que son células pluripotenciales, son células que, por lo menos, son células madre pluripotenciales del mesodermo. Y si yo le pongo a esas células madre pluripotenciales del mesodermo una matriz extracelular que sea muy similar al corazón, me va a dar células miocárdicas, ¿sí? Si le pongo una matriz extracelular muy similar al páncreas, pues me va a dar células del islote pancreático. Entonces, esto sería magnífico, por lo menos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que es una diabetes autoinmunitaria, donde está destruyendo los islotes, yo le puedo formar a él células pancreáticas que no lleven antígenos en la superficie, o sea, que no me ataquen, y el paciente queda sano. Si el paciente se infartó y yo puedo hacer células miocárdicas, entonces le pongo donde se infartó esas células miocárdicas, entonces van a tener la misma función. Lo mismo pasa si yo cogía por lo menos células de la estirpe del ectodermo y le pongo una matriz extracelular del cerebro. Entonces muchas enfermedades neurodegenerativas ya no serían neurodegenerativas porque tengo la opción de coger y poner las células. El problema es que aquí ya empezamos a jugar con la ética. Entonces dijeron, no es posible, se va a interrumpir, no se pueden hacer los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que encontraron es que en el cordón umbilical hay un buen reservorio de células madre. No son tan pluripotenciales, son un poquito más arribitas de las pluripotenciales, pero son células madre que todavía no han adquirido antígenos en la superficie, que es lo que a uno le interesa, y se pueden utilizar por lo menos en el trasplante, sobre todo en los niños con leucemia
o los pacientes con alguna enfermedad hematológica que necesita uno quitarle todas las células de la médula ósea, yo necesito darle células nuevas, pero que esas células nuevas no tengan antígenos en la superficie para que no genere una respuesta de hipersensibilidad de destrucción de esas células. Esto era la mejor tecnología, o sea, es una belleza de tecnología. El problema es lo que yo les digo, ya empieza uno a jugar con la parte ética, con la parte de los costos, con el acceso, etcétera, entonces es bastante complicado. Por lo menos hace como, yo no sé, eso fue como en pandemia, como en el 2020, hubo un señor que le hicieron trasplante de filetes nerviosos, más o menos, de filetes nerviosos, pero aparte de los, o sea, el producto no era humano, sino el producto era más o menos como el marranito transgénero que tratan transgénico, qué pena, que tratan de modificarle que no tenga tanto antígenos en la superficie, pero el problema es que era un paciente con enfermedad neurodegenerativa. El problema es que el paciente empezó muy bien, pero por la inmunosupresión y otras cosas, el paciente desarrolló una enfermedad infecciosa y el paciente posteriormente falleció. Entonces, como está la parte ética, pues no nos deja utilizar productos del embarazo humano, entonces hay que mirar qué producto del embarazo tiene una similitud para poder hacer todo el proceso de creación de células y todo. Siguiente diapositiva. Entonces recuerden que nosotros tenemos células madre, pero son células madre adultas o somáticas. Generan distintos tipos de tejido, pero dependiendo del tejido es lo que me van a generar. Recuerden que son células ya más desarrolladas, no pueden cambiar su fenotipo a pesar de ser del mismo tejido. Esas células madre van a vivir en un microambiente y ese microambiente se llama nicho. Y recuerden que el nicho está constituido por células mesenquimales y células endoteliales. O sea que yo necesito de la nutrición y de que lleguen sustancias para poder estimular a esas células madre para que empiecen todo el proceso de división celular. Siguiente diapositiva. Entonces ustedes tienen una gráfica ahí en donde encuentran las células madre. Generalmente en la epidermis o en la piel, ustedes la encuentran cerca de los folículos pilosos en la base. En las células, por lo menos en la parte de las células epiteliales gastrointestinales, la van a encontrar en la base de las criptas generalmente. Las células ovales están alrededor de la tríada portal y en los epitelios de transformación o en todos los epitelios ustedes van a encontrar las células madre en la capa basal. Entonces, de acuerdo al estímulo, pues ellas van a determinar en qué se desarrollan. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las mejores células madres? Pues las células madres embrionarias. Porque estas células madre, pues generalmente no tienen antígenos, son más fáciles de ladear, o sea, por lo menos le pongo yo la matriz extracelular de lo que ustedes quieran y les va a dar el órgano que ustedes quieran. Tienen pasos señales de la diferenciación. Hay modelos de enfermedades humanas que lo utilizan. Y la idea de esta técnica es repoblar los órganos lesionados. La gran ventaja es que entre más primitiva sea la célula madre, recuerden que todavía no ha ganado antígenos en la superficie que hacen que el tejido sea más específico. A medida que yo voy madurando, pues voy ganando más antígenos en la superficie y me voy volviendo más específico para mi receptor si soy donante. Siguiente diapositiva. Aquí está el ejemplo que les mostraba, que estábamos hablando anteriormente. Entonces, si ustedes cogen el óvulo del espermatozoide, se hace la parte de unión que es el ovocito como completo, todo pan, luego viene la parte del blastocito y la formación de mórula y ahí cogemos las células madres embrionarias. Si ustedes le ponen una caja de Petri, entonces esas células madre van a inducir a las células hematopoyéticas a dar toda esta población celular. Entonces sería una belleza sobre todo para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Por lo menos actualmente las mamás que están embarazadas, eso lo vi en Bogotá, les recomiendan por lo menos si tienen la pérdida, el embarazo, hay bancos de cordones umbilicales.
con la certeza de que de pronto, ¿qué le firmo, Fanny? Armario metálico. 4 puestos de medida 70 por 7. ¿Cuál es ese? No, ese no es mío. ¿Qué número tiene? Ah, pero eso yo lo firmé, no lo firmé. Entonces, ¿yo cuál firmé? Esa partecita le faltó ahí. Dijo, madre, entonces yo firmé un armario que no era mío. Ay, súper. Porque imagínense en ustedes uno con una enfermedad neurodegenerativa, donde mis células ya vienen reprogramadas para empezar a morirse por lo menos a los 30 años y que ustedes me produzcan neuronas bonitas, nuevas, que tienen la parte de la apoptosis programada para vivir 90 años. El tratamiento sería mucho más corto, no habrían efectos colaterales del tratamiento y los pacientes podrían empezar a tener una vida normal sin tanta comorbilidad. Pero el problema es lo que yo les digo, que la parte de donde uno las obtiene pues no es tan fácil. A pesar de que utilicen otros animalitos, por lo menos para el que más utilizan es el cerdo, que es el que tiene los antígenos mucho más similares a nosotros, no se ha logrado porque de todas maneras estas células tienen algunos antígenos en la superficie que hacen que nuestro organismo los identifique como anómalos. Les contaba que en Bogotá hay banco de cordón umbilical, entonces a usted le brindan la opción de decirle, bueno, nosotros le guardamos el cordón umbilical por ahí por unos 30 años y eso se hace con el fin de que si de pronto alguno de la familia llega a sufrir de leucemia, linfoma, alguna enfermedad, pues tengan opción de extraer las células madres del cordón umbilical. El problema es el depósito, por lo menos en la época recién empezando, cuando yo terminé la especialidad, que están recién empezando con los bancos de cordón umbilical ahí en Bogotá, solamente más o menos como el año para mantenerlo costaba más o menos como unos 6-7 millones de pesos. No sé si ahorita están lo mismo o ya de pronto bajó el valor, por lo que ya pues me imagino que mucha más gente lo está utilizando. Siguiente diapositiva. Entonces recuerden que las células madres somáticas se encuentran en los tejidos y estas se dividen en forma continua. Son células que se dividen de forma rápida, tienen amplificación de señales, etc. Y hay una cosa que se llama transdiferenciación. Y la transdiferenciación es la plasticidad que tiene la célula madre. Y esto es lo que ustedes ven en la metaplasia. La transdiferenciación es que si yo soy una célula escamosa, puedo convertirme en una célula cilíndrica con células caliciformes. Si soy una célula cilíndrica, me puedo transformar en una célula escamosa. Eso es la transdiferenciación. Pero esa plasticidad, mire que son para el mismo linaje, o sea, si son epiteliales, y depende también del estímulo y el tipo, o sea, siempre se dan más en células de recambio rápido, como las células epiteliales. Ustedes nunca han visto, por lo menos, que uno diga que hay transdiferenciación de que yo sea una célula de una plaqueta y que diga yo no, ya no quiero ser plaqueta y me voy a convertir en eritrocitos. Ahí sí no puedo hacer yo transdiferenciación. Entonces siempre es más en epiteliales y células de recambio rápido. La siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos células madre en la hemostasis tisular. Entonces recuerden que en la médula ósea nosotros tenemos células madres mesenquematosas y hematopoyéticas. En el hígado nosotros tenemos lo que son las células ovales y en el encéfalo también tenemos células madre. En la parte del encéfalo cambió mucho el concepto y esto depende del sitio. Por lo menos cuando yo estudiaba medicina hace más o menos, yo hace 11 años soy patóloga, pónganme más o menos, yo salí en el 2005, ya llevo 10, pónganlo con unos 15, como unos 16 años. Más allá, o sea, hace 18 años cuando yo recién empecé a ver patología, a nosotros nos decían que el cerebro no había forma de hacer proceso de regeneración ni de reparación. Que la regeneración dependía de en qué sitio se presentó
el daño en el axón, pero que no todos los axones volvían otra vez a su funcionamiento normal. Después de eso les llamó la atención y empezaron a mirar por qué algunos pacientes que estaban en coma o que tenían lesiones graves volvían con el tiempo a recuperar las funciones perdidas. Y entonces empezaron a estudiar estos cerebros y encontraron que nosotros tenemos unas neuronas que se recambian, que no todas se mueren cuando están estresadas y que esas neuronas de recambio están ubicadas o están localizadas a nivel subventricular de la circunvalación dentada y del hipocampo. Entonces, por eso, cuando uno habla de tejido permanente, uno habla de cerebro, pero uno tiene que sacar algunas estructuras, por lo menos como estas, que tienen células madre y que esas células madre, a pesar de no ser de recambio rápido, lo hablaríamos como tejido quiescente, que ante un estímulo puede otra vez activarse. La siguiente. Profe, una pregunta, ¿será que Señor. puedes repetir en la ubicación de las células? Con mucho gusto. Están en hipocampo, en la circunvalación dentada del hipocampo y a nivel subventricular, donde más están a nivel del sistema nervioso central. ¿Listo? Gracias. Recuerden que para hacer todo el proceso nosotros dependemos del ciclo celular, ¿cierto? Entonces, de ese ciclo celular intervienen los factores de crecimiento y de señalización. Si quieres, regálame la siguiente diapositiva, Mariana. Nosotros en ese ciclo celular hay varias fases que ustedes la vieron cuando vieron biología, lo volvieron a ver cuando vieron fisiología, que son la fase G1, presintética, la sintética, la premitótica y la mitótica. Y cada fase depende de que se termine adecuadamente, o sea, que cada fase tenga su tiempo, hagan los procesos adecuados y se divida de forma adecuada. Si algún cromosoma se queda, no se separa adecuadamente, no hace todo el proceso, pues empezamos a tener anomalías genéticas, ya sea en número, ya sea en posición, todo lo que ustedes quieran ponerle, que ahorita están viendo genética, entonces todo eso lo pueden tener. Siguiente diapositiva. Entonces ustedes tienen una fase del ciclo, entonces aquí ustedes tienen por lo menos, hay células que están en la fase G0, que es como la fase quiescente, y que ante el estímulo me va a migrar hacia la fase G1, siguiente diapositiva, Mariana, gracias. Va a migrar hacia la fase G1, donde ustedes miran que hay un proceso de restricción, hay duplicación de la cromatina, hay aumento en el tamaño. Aquí tenemos reguladores de esa fase. Luego viene una fase donde es más susceptible yo tener el daño del ADN, que es entre la fase G1 y la fase S, que es la más susceptible, pero nosotros tenemos ciertos genes que me regulan esa migración y que están pendientes de que ese daño no se pase. Hay una fase también entre la G2 y la M que también es bastante sensible. Luego viene la mitosis y luego viene el proceso de división celular. La idea de esto es que la célula que yo estoy produciendo pues sea igual a la célula madre, que tenga una función completamente igual. Siguiente diapositiva. Entonces volvemos otra vez a repetir lo mismo. Entonces, para el proceso de división yo necesito factores de crecimiento. Recuerden que son polipéptidos que estimulan el movimiento y la contractibilidad de la geogénesis, actúan como ligadores de receptores y activan genes silentes, sobre todo genes embrionarios. Siguiente diapositiva. Entonces aquí es una lista que ustedes tienen, tenemos 2 diapositivas de estas donde ustedes tienen cualquier factor de crecimiento. Recuerden que a pesar de tener nombres específicos que uno piensa que solamente actúan sobre ese linaje, pueden actuar sobre diferentes áreas. Células endoteliales, plaquetas, células epiteliales, linfocitos, etc. Entonces, todos esos factores de crecimiento intervienen en el proceso. Siguiente diapositiva. Entonces, ustedes, uno que tiene en el factor de crecimiento. Siguiente, por favor. Bueno. Resulta que
Todas las señales de factor de crecimiento se pueden presentar en 3 formas. Como no ir la presentación, les quedó a ustedes sobremontada. Entonces, nosotros tenemos señales autocrinas. ¿Qué significa autocrino? ¿La secreta la misma célula? Exactamente. Entonces, la misma célula se va a estimular a ella misma para hacer la producción de la sustancia que nosotros necesitamos. ¿Qué quiere decir paracrino? La Se secreta en estimula células, Células cercanas. células adyacentes. Y estimula las adyacentes. Y endocrino, ¿que utiliza qué? La circulación. La circulación. Entonces la produce una célula distante a estimular un tejido específico también. Así pueden actuar los factores de crecimiento, independientemente que sea autocrino, paracrino o endocrino. Esto tiene un feedback de retroalimentación, o sea que yo libero, estimulo y cuando tengo un producto mando señales para que no siga ¿qué? Liberando ese factor de crecimiento para que deje el estímulo. Si sigo necesitando, no importa, no libero ese feedback negativo, sino que sigo estimulando a la célula para que me siga liberando ese factor de crecimiento para que la célula efectora me produzca lo que yo necesito producir. La siguiente diapositiva. De receptores, vuelve y juega otra vez. Recuerden que tenemos varios receptores que tienen un dominio interno y un dominio externo y que de esa activación yo necesito que se una ese dominio externo para activar ese receptor y mandar señales intracitoplasmáticas para hacer el proceso de estimulaciones del núcleo, ya sea para hacer división celular, transcripción de proteínas, todo lo que ustedes quieran ponerle. Que esas vías dependen de la sustancia que yo produzco. Que si es una vía, la más común es la de tirosincinasa, recuerden, esa es la más común, pero también tenemos proteína G, tenemos otras vías mucho más específicas como las del RAX, etcétera, que ayudan al proceso de división. Siguiente diapositiva, Mari, si quieres llega hasta la 90, la siguiente también. Bueno, esto era lo que hablábamos. Generalmente este proceso lo ve uno mucho, es en los pacientes que son donadores. No son en el donante, no tanto, porque recuerden que el donante, como hay que darle inmunosupresores para poderle disminuir el riesgo de rechazo, se disminuye mucho la liberación de citoquinas e interleuquinas, lo que no me deja hacer el proceso compensatorio de división celular. Pero cuando un donante sano, sin ninguna complicación en su posoperatorio, dona un segmento del hígado o del riñón, primero hacemos una compensación hipertrófica, o sea, lo que se perdió, el hígado y el riñón se vuelve más gordito. Pero por la liberación de citoquinas e interleuquinas, las células ovales que están en la fase G0 van a entrar supuestamente a ciclo celular. Les digo que supuestamente porque es muy raro, yo lo he visto más, es compensatorio, más no por división celular. Entran a ciclo celular y empiezan a dar células hepáticas de tal manera de que cuando ustedes hacen el control ecográfico, el hígado que él donó vuelve y se recupera, o sea que va a tener un hígado completamente normal. Siguiente diapositiva. Esta regeneración hepática tampoco ocurre en los procesos patológicos, por lo menos cualquiera me diría, ay doctora, entonces cuando yo tengo una hepatitis, como libero citoquinas interleuquinas, estas citoquinas interleuquinas son capaces de estimular mi célula oval para volver a recuperar el tejido. No. Estas citoquinas interleuquinas, lastimosamente en la respuesta inflamatoria, por un agente causal no es capaz de activarme las células ovales. Por eso es que se pierde la arquitectura y por eso es que el paciente al final pues me va a hacer una cirrosis. Siguiente diapositiva. Ustedes en la siguiente diapositiva tienen cuáles son los factores de crecimiento que intervienen. Generalmente son por lo menos la interleuquina 6, algunas citoquinas, algunas, por lo menos el factor de necrosis o el factor tumoral alfa también interviene en la estimulación o en la regeneración hepática, que son factores de crecimiento que se liberan. Y hay activación de genes como el FOXY-JOG,
siguiente diapositiva, que son genes que son generalmente embrionarios que intervienen en el proceso de división y maduración de las células hepáticas. Y por último, para dejarlo hasta aquí, y terminamos en la siguiente clase porque siempre faltan diapositivas, es acerca de la matriz extracelular. Vuelve y juega. Entonces recuerden que la matriz extracelular me da la diferenciación, la proliferación en movimiento y el crecimiento de un tejido. Si yo tengo mucha matriz extracelular, pues el tejido no va a tener un crecimiento pues tan uniforme. Si tengo poca matriz extracelular también pasa lo mismo. Y si mi matriz extracelular cambia algunos componentes, pues la proliferación en movimiento de células y de moléculas no va a ser tan fácil. Entonces la nutrición de algunas células se va a ver interrumpida. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ay, qué pena. Bueno, jóvenes, entonces los dejo. Entonces el miércoles terminamos este capítulo y el viernes terminamos este y empezamos el siguiente capítulo que es alteraciones hemodinámicas, que es el cuarto. ¿Oyeron? Profe, Señora. una pregunta. ¿De pronto es posible que antes del parcial, profe, podamos tener como una explicación de cómo usted nos haría los parciales, como un ejemplo, con un ejemplo de caso clínico? Sí, claro. Sí lo podríamos hacer, pero la idea es que, porque es que yo los casos clínicos los cambio, entonces la idea es que no se aprendan eso de memoria porque cuando yo lo hago, lo que me he dado cuenta es que se aprenden ese caso clínico de memoria y cuando les cambio el caso clínico resultan copiándome todo lo del caso clínico que vimos en clase y resulta que todo el caso clínico se los cambié. Yo nunca pregunto el mismo caso clínico que les doy, ¿oyeron? Es para que lo tengan en cuenta. Sí, lo podemos hacer. Muchas gracias, profe. Lo hacemos el viernes, hacemos algo de eso el viernes. Listo. Porque el miércoles sí voy a hacer el quiz. Ya llevo las hojas y todo para hacer el quiz porque no me quedo atrasada con el quiz. Y ese tiene que entrar para este corte. ¿Oyeron? Bueno, jóvenes. Entonces se cuidan, que tengan un feliz día. Profe, Señora. una pregunta, ¿para cuándo fue que dijo? ¿Miércoles o viernes el quiz? El miércoles. Y la explicación el viernes. ¿Listo? Listo. Bueno, chao. Profe. Que tengan muy buen día. Chao. Profe.